Hola a todos, bienvenidos a nuestro panorama económico y financiero del mes de septiembre de 2025. Mi nombre es Salvador Galindo, cabeza de inversiones de Principal Asset Management México, y en esta ocasión me acompañan Federico Lechuga y Rubén Longoria. Vamos a hablar de la Fed, si va a bajar tasas o no. Vamos a hablar de Banxico y las implicaciones que tiene todo esto para los activos mexicanos. Y con eso, comenzamos. Pues muy bien, a ver, empezamos. Viene decisión de política monetaria por parte de la Fed en septiembre y el mercado está priceando prácticamente que va a descontar 25 puntos base. Existe por ahí ciertos rumores de que pudiera ser 50 puntos base y también existe la posibilidad de que no recortes, ¿no? Entonces es un evento de riesgo importante para los activos y me gustaría analizar esto desde los dos puntos de vista. Vamos a hacer el caso por la cual sí puede bajar y luego vamos a hacer el caso por el cual no debería bajar y qué impacto tendrían esos dos escenarios, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos, mi estimado Fede, construyendo el caso de por qué sí debe de bajar la Fed 25 puntos base en septiembre. Hay varios. O sea, el objetivo de la Reserva Federal, o los objetivos de la Reserva Federal, básicamente son dos, al igual que otros países desarrollados, que esto es mantener, o ya no mantener, llegar al objetivo de inflación de largo plazo, que es el 2%. De hecho, ya quitaron eso de largo plazo, ya nada más dice al 2% de inflación sin poner un periodo específico. Y el segundo es mantener el máximo empleo, la tasa de desempleo en el nivel más bajo posible. Y hay que tomar las dos variables separadas. La primera es la inflación, qué tan alejada de su objetivo está. Y la segunda es la tasa de desempleo, qué tan alejado de su objetivo está. En el caso de una bajada o para armar el caso de que la Reserva Federal baje tasas 25 puntos, lo primero que hay que notar es la inflación ha estado subiendo en las últimas semanas. Lo que pudiéramos esperar es que no subiera mucho más de los niveles que está, que el efecto de las tarifas es de una sola vez. Y entonces lo que se vería sería como un pequeño bache, se pasa el bache y la inflación continúa su convergencia, lento, pero continúa la convergencia hacia el 2%. El segundo, que es el punto clave del por qué sí podría bajar tasas, es que los datos en el empleo están mixtos. Si tú específicamente ves la tasa de desempleo, está en 4.2. De hecho, si le ponemos un decimal más, 4.24. Esto quiere decir que con una pizquita más se va a ir a 4.3 redondeando los números. Sin embargo, cuando empiezas a entrar a más desglose o factores relacionados con el empleo, por ejemplo, los JOLTS, sí hay desequilibrios. Por un lado, tienes a las empresas que están contratando gente, ya no están contratando tantas personas. Las personas que se quedan sin empleo, les está costando mucho más trabajo conseguir empleo. Del lado de la fuerza laboral, efectivamente desaparecieron, números muy redondos, desaparecieron 650,000 personas que estaban ofreciendo su trabajo. O sea, del lado de la oferta se desapareció 650, del lado de la demanda también coincidió con estos 650. Por eso la tasa de desempleo en realidad no ha tenido tanto movimiento. Sin embargo, que yo creo que esta es la clave en la que el mercado ha puesto muchísimo énfasis, está relacionado con los non-farm payrolls, que yo creo que 12 meses para atrás, aquí me podría fallar la memoria, pero más o menos 12 meses para atrás, las revisiones que ha tenido a la baja este dato ha sido gigantesca. Creo que es importante mencionar un par de cosas también de este lado. El empleo, la información del empleo se saca de dos lados. Uno son encuestas que hacen a las familias y otros son encuestas que hacen a los empleadores.
Del lado de los empleadores, de ahí vienen los números que publica el BLS. Ese 4.2% viene de ahí. Y lo que hemos estado viendo es que las dos encuestas te están diciendo cosas contrarias. La encuesta relacionada a las familias te habla de una debilidad fuerte en el empleo. No sé si ya decir que estás empezando en una recesión o por ahí, pero sí hay desequilibrios importantes. Lo que han hecho las familias es que el número de empleos parciales o el número de solicitudes más bien, más personas están teniendo más trabajo, están teniendo más de un trabajo en su día a día. Y entonces, cuando tú ves la cantidad de personas que están trabajando, pues en realidad la persona dice, yo tengo trabajo, sí tengo trabajo. Pero la pregunta es de cuántos trabajos tienes, pues tengo 2 o 3. Entonces, la base de la pirámide la está pasando muy, muy mal. Por eso yo creo que se puede hacer un caso de que podrían estar en recesión justamente ellos. Esos números han salido bastante débiles, yo creo que sí, desde hace como 12 meses. Sin embargo, los números duros, este 4.2% de tasa de desempleo, que está relacionado con las empresas, la respuesta es que no, esta debilidad no se ha pasado allá. Entonces, los números sí son mixtos y por eso hago énfasis en esta primera parte del empleo. Los non-farm, las revisiones que han tenido, y puntualmente la última revisión que pasó en 2020, al cierre de 2024 que conocimos hace 1 o 2 meses, creo que fue hace un mes, fue gigantesca. De manera natural, creíamos que con el tamaño de la población de Estados Unidos, de la población económicamente activa, con la cantidad de personas que se están graduando de las universidades, más la migración, se consideraba, números muy redondos, que el equilibrio de empleo mensual es una creación de empleo de alrededor de 100,000 plazas, muy redondo, de hecho, poquito más. Sin embargo, con la desaparición de los migrantes, tanto legales como ilegales, los universitarios que les está costando trabajo conseguir empleo y el crecimiento poblacional, que sabemos que la pirámide está invertida, esto quiere decir que cada vez hay más viejos. Entonces, todo esto te lleva a que la tendencia de largo plazo, a lo mejor este equilibrio de 100,000 plazas, a lo mejor no deberían ser 100,000, a lo mejor es menos. Y entonces, las revisiones que hemos visto en los últimos meses es que en realidad los números que han estado saliendo están mucho más pegadas hacia 30,000, lo cual, si el equilibrio estuviera en 100, pues te habla de debilidad. Entonces, del lado del empleo, hay una gran incertidumbre por parte del mercado para saber eh, qué tan débil está, qué tan rápido se puede desacelerar. Y siempre la pregunta del lado del empleo está relacionado con cuando el dato de la tasa de desempleo es un indicador muy retrasado. Se dice que entre 3 a 6 meses, es decir, cuando tú ves que una tasa de desempleo que ahorita está en 4.2 se mueve a 5, en realidad como política monetaria, tú vas meses, o sea, perdón, del momento de 4.5 a 5.5, 100 puntos de incremento, la Reserva Federal tuvo que haberse movido meses en el pasado, porque de lo contrario, es lo que se dice que estás atrás de la curva. Tendrías que bajar las tasas mucho más rápido, porque el efecto se va a tardar en llegar hasta el mercado, al mercado laboral. Entonces, en ese sentido, la gran pregunta es, ¿qué tan retrasada está la Fed para alcanzar esa tasa? Entonces, a ver si, para resumir un poco, los datos de inflación, pues no necesariamente apoyan un recorte, pero el supuesto o lo que se quiere pensar es que este incremento que estamos viendo reciente es temporal y no va a ser un efecto como en el 2021, por ejemplo, ¿no? Y la segunda es que el lado del empleo sí se está desacelerando. Y el riesgo es que estas revisiones que han llevado de números aparentemente sanos a niveles ya más precarios, inclusive puedan seguir y pudieran llevar a negativo la creación de empleo, ¿no? Entonces, la pregunta es, o el caso es,
la Fed debe de adelantarse a eso, bajar tasas preventivamente para evitar un deterioro mucho mayor en esa desaceleración económica que en teoría viene. Eh, Esos son principalmente los argumentos. ¿Hay algo más que tú veas? Sí, yo diseñaría un par de puntos a favor de cortar la tasa de interés. El primero es el tema de la inversión. A ver, con tasas más altas, en general lo que hace es evitar que la inversión siga creciendo. Entonces, este es uno de los argumentos y pensando en una desaceleración y ser más preventivos, más que reactivos, entonces deberías de empezar un ciclo, dado que la inflación ya está convergiendo, aunque lentamente, al estimado de largo plazo, ¿no? Al promedio, que es lo que está buscando la Fed. El segundo es el tema de housing, porque ya hemos visto, o sea, en 2022, 2023 tuvimos un boom de housing. Prácticamente los precios de las casas crecieron exorbitantemente, había una sobredemanda. Entonces, con este aumento de tasas de interés, lo que hemos visto es que ya se ha estado desacelerando esa inflación en housing. Ahora, más bien lo que preocupa es que si está demasiado restrictivo, lo que podría pasar es que se puede comprimir ese sector, ¿no? Se puede afectar ese sector y ya sabemos qué pasa cuando en Estados Unidos el sector de housing le va muy mal, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser otro argumento a favor de bajar las tasas, ¿no? Y finalmente mi último argumento sería todos los demás países desarrollados y emergentes han bajado sus tasas de interés. Entonces eso lo que provoca es que tengas poco apetito por activos estadounidenses, ¿no? Entonces a lo mejor de ese lado podrías provocar una demanda si empiezas a reducir las tasas de interés. Muy bien. Yo le agregaría un par de cosas y más del tema político, ¿no? Porque ya hablamos el escenario económico. eh, entonces, en el tema político también una presión muy fuerte a que la Fed baje las tasas de interés. Esa presión viene principalmente por el presidente Donald Trump, pero también hay un consenso de que, dados los altos déficits que tiene el gobierno, pues realmente el costo de financiamiento es muy alto, ¿no? Hay el costo de los intereses es alrededor de $1 trillón cada año y equivale al 6% del PIB en Estados Unidos. Entonces, claramente, dado que el gobierno se está financiando a través de deuda de corto plazo, al menos esa es la emisión nueva que está saliendo del mercado, pues una baja de tasas pudiera ayudar a bajar un poco el costo o al menos que no suba tanto el costo de financiamiento, ¿no? Y de hecho, ese es uno de los argumentos que usan mucho desde el Tesoro, ¿no? Que básicamente deben de ayudar a bajar el costo de financiamiento. Ahora, entonces ya vimos que sí hay cierto argumento del lado de el mercado laboral. También vale la pena, yo creo que poner eso en contexto, porque el mercado laboral lleva teniendo revisiones importantes ya varios años. El año pasado se revisaron casi 1 millón de plazas a la baja y la economía sobrevivió, ¿no? El sector, por ejemplo, manufacturero ha estado en condiciones laborales muy malas desde hace varios años y también no ha entrado en recesión la economía porque hay un sector servicios que más o menos se mantiene. Un caso yo creo que también que hay que agregar hacia el argumento de por qué sí bajar, la mayor parte de la creación de empleos se está dando en dos sectores, ¿no? Que es básicamente healthcare y todo el tema de asistencia social, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que se han perdido empleos más que. Entonces, si hay un caso de a lo mejor esos dos segmentos del mercado laboral están muy fuertes, pero el resto de la economía está muy débil y por ende deberían de bajar tasas de interés, ¿no? Ahora, vámonos al otro caso. Y si quieres, primero te doy la palabra a ti y luego ya regresamos con Fede. ¿Cuál sería el caso de no bajar la tasa de interés? Ok, creo que uno de los principales casos es que hay que ver el PIB. Y el PIB en Estados Unidos ha venido dando sorpresas al alza. Venimos trimestre tras trimestre pensando en que este es el trimestre donde ya hay recesión, donde empezamos a ver algún sector que se debilite y pues hemos pasado prácticamente 2 años sin ver una recesión, ¿no? Tal cual hemos visto sectores que se empiezan a desacelerar, pero algún otro sector se acelera, ¿no? Con este choque de inteligencia artificial, hemos visto sectores, principalmente los de tecnología, que empiezan a crecer y a compensar los demás sectores, ¿no? Entonces me parece que la economía no se está desacelerando y probablemente si tú bajas las tasas de interés, lo que vas a hacer es sobrecalentar la economía, ¿no?
Entonces eso puede ser perjudicial porque se desencadena en mayor inflación y entonces lo que vas a tener que hacer es no solo no bajar tasas, sino tenerlas que subir, ¿no? Y eso podría ser un mistake para la Fed que podría pegarle de largo plazo a Estados Unidos. Yo creo que ese es uno de mis principales argumentos. Yo creo que yo agrego dos. Uno del lado macro, el otro del lado demográfico. Uno es del lado macro, otra vez regresando a qué tan lejos del objetivo está cada una de las dos variables. Y si tú revisas cada trimestre, la Reserva Federal publica sus estimados a cierre de cada año, bueno, de los siguientes 2, 3 años en el largo plazo, de dónde debería estar la tasa de desempleo, dónde debería estar el crecimiento, dónde está la tasa de crecimiento de largo plazo, que es súper relevante para esto. Y haciendo un pequeño paréntesis, justo lo que comenta Rubén, lo que se cree, lo que los economistas creen, es que esta tasa de crecimiento en realidad ya es más alta. Y entonces se podría pensar que la tasa ya está casi en los niveles neutrales. Y justamente por eso el punto de Rubén es que si esta tasa baja o abres este ciclo de bajas, en realidad estás calentando la economía y entonces tendrías que tener un efecto rápido hacia arriba, lo cual sería este error. Pero mi punto está relacionado con el empleo. La tasa de desempleo está en 4.2, casi 4.3. La expectativa al cierre de 2025 de la Fed es que llegara a 4.5. Es probable que se alcance en 4.5 este mismo año y para el siguiente año la mantienen en 4.5, 4.6. Pero el punto es que no ven un descarrilamiento. Entonces, y ese descarrilamiento, los datos que se ven mixtos en el empleo, en realidad también los puedes interpretar desde el otro lado, que este lado te diría, hay debilidad, pero cuando tú ves el grosso, la respuesta es que no. O sea, la economía está, el empleo está en términos generales debilitándose, pero no está débil. Entonces, todavía no parecería necesario desde el punto de vista macro y finalmente desde el punto de vista poblacional, regresando a cuántos empleos tendrían que estarse creando. A lo mejor estas 100,000 plazas al mes ya no tendrían que ser 100,000, a lo mejor podrían ser 30,000 con base en toda la demografía que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Entonces, probablemente, si ese fuera el caso, no necesitas estimular más a que haya crecimiento vía el empleo porque estás creciendo en un nivel de equilibrio. Y yo agregaría 3 puntos adicionales a los de ustedes dos. Uno, los datos de inflación que hemos visto en la primera mitad del año hasta hace muy poco han tenido el beneficio de efectos base positivos. Esos meses en el 2024 fueron inflaciones muy altas. 2025 no fueron tan altas, sí fueron altas, pero no tan altas. Y eso lo que hizo fue comprimirte la tasa anual de inflación year over year, año contra año. El problema es que esos mismos efectos base para lo que resta del año te van a jugar en contra. Entonces lo que esperamos es que la tasa de inflación año contra año empiece a elevarse hacia adelante, independientemente de cómo salga el dato mensual. Obviamente, si sale acorde al esperado, la tasa va a subir, pero si salen por arriba los mes a meses, todavía tienen mucho más espacio para subir, ¿no? Entonces, hasta ahorita, la temática de no hay inflación es mucho por ese efecto base, no necesariamente porque la inflación está sorprendiendo a la baja, ¿no? Y la segunda es claramente el tema político. O sea, sí, efectivamente, pareciera que la discusión no solo es un tema de política económica, sino más bien es un tema de independencia de la Fed. También sabemos que hay una presión fuertísima por parte del gobierno de Estados Unidos a que la Fed baje las tasas de interés. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el presidente Trump y está buscando cualquier medio para lograrlo. Una de ellas es dividir a la propia Fed. Algo que ha hecho es, pues, con este ejercicio de quién podría ser el sucesor, le está dando una voz cada vez más fuerte a las posturas más relajadas dentro de la Fed y los está empoderando y le está quitando un poco el control a Powell y al resto del comité, ¿no? Y segunda, pues claramente, ¿cuál es el fin de esa baja de tasas, ¿no? Sabemos que Trump hizo algo parecido en el 2017, cuando la economía estaba funcionando bien, iba creciendo y decidió hacer
una baja de impuestos para estimular la economía. Eso, pues sí, hizo que la economía siguiera creciendo bien, se aceleró un poquito, pero fue marginal, pero el costo de eso fue el déficit fiscal, que ya iba en camino algo más cercano a 3%, se volvió a abrir a 8%, y justamente ahorita el problema del déficit es estructural, ya no es un tema cíclico. Entonces, precisamente por tratar de sobreestimular a la economía cuando no necesita estímulo, ¿no? Entonces, el riesgo de ahorita es precisamente que porque se vean bien los números, pues una de las palancas que pueden es bajar las tasas de interés en un entorno donde no necesariamente te va a ayudar mucho, porque a ver, tenemos al S&P cerca de máximos históricos, tenemos los spreads de crédito cerca de mínimos históricos, difícilmente puedes argumentar que las condiciones están restrictivas, al menos al ver los activos, los precios de los activos en el mercado. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad quieres echarle más combustible a esto? O sea, me queda claro que puede haber nuevos máximos siempre, ¿no? Pero no está el mercado en una situación precaria donde justifique una acción más fuerte por parte de la Fed, ¿no? No sé si quieren. Sí, yo creo que, a ver, para Trump, recordemos lo que dijo a principios del año, ya no iba a ser su barómetro el S&P, ¿no? Recordemos que en su primer mandato él veía a diario los precios del S&P y si el S&P iba subiendo, entonces él estaba haciendo bien el trabajo. Ahora lo volteó y dijo que lo que importaba era bajar la tasa de interés de los bonos, ¿no? Entonces me parece que él está haciendo todo lo necesario desde su punto de vista para bajar estas tasas de interés, ¿no? Y cualquier argumento que pueda utilizar lo va a utilizar y en el momento en que se le acaben los argumentos, pues entonces viene ya el tema político. Entonces es lo que he estado ejerciendo, tratar de ganar espacios dentro de la Fed, dentro de la gente que vota, de tal manera de que pueda bajar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque al final esto le va a vender una historia de yo controlé la inflación y eso se puede ver porque bajé las tasas de interés, ¿no? Entonces, por supuesto, está impactando la credibilidad de la Fed y él solo quiere vender una historia de corto plazo sin mirar la historia de largo plazo, ¿no? Porque prácticamente los bonos de largo plazo son los que podrían sufrir y eso es lo que nos da un poco de temor, ¿no? De que a lo mejor, pues sí, la parte de corto plazo lo hace la Fed, pero la parte de largo plazo, al final lo que importa son los inversionistas y son los que deciden cuál es la tasa que están dispuestos a aceptar, dado todo el entorno, ¿no? Entonces eso es lo que nos podría preocupar, que es la parte de tasas de largo plazo. Y pongámosle números justamente a lo que acaba de comentar Rubén. ¿Cuál es el plazo promedio, cuál es la duración promedio que tiene los vencimientos de toda la deuda gubernamental en Estados Unidos? 3.3 años. Cada día es un día menos. Entonces te vas acercando hacia el cero. ¿Esto qué implica? Que tienes que darle la vuelta al portafolio lo más rápido para mandar los vencimientos lo más alejado que puedas. Estos vencimientos, con números, alrededor de 5 trillones están relacionados con los T-bills, o sea, con deuda menor a 12 meses. Y eso es lo que están emitiendo y emitiendo y emitiendo. El resto de la deuda es de largo plazo y parte del problema es que el apetito de los inversionistas por estos papeles, cuando tú tienes a un político, al presidente, que está haciendo o está tratando de tener injerencia sobre la política monetaria, cuando ya movió la política fiscal hacia algo expansionista, lo único que vas a provocar es que la fórmula explote y en realidad tu deuda, que tú quieres hacer un rollover hacia a plazos más largos, pues los plazos más largos lo que van a decir es, pues te voy a subir el costo del financiamiento. El premio por riesgo, así. Sí, creo que algo también importante son las empresas. En 2026 hay muchos vencimientos para las empresas y esto puede ser un riesgo en caso de que las tasas, en lugar de bajar, empiecen a subir, ¿no? Claro. El costo va a ser muy alto. Claro, una cosa es que la meta sea bajar las tasas de interés y probablemente la Fed puede influir bajando las tasas de corto plazo, pero las tasas de largo plazo no necesariamente van a reaccionar bien ante ese movimiento por parte de la Fed, ¿no? Entonces, si quieren, dado esto, pasemos a la siguiente parte, que es, ok, asumamos que bajan la tasa de interés. ¿Cuál es el escenario positivo y negativo ahí? El positivo yo siento que se acota. Se acota porque efectivamente ya tienes en la parte más corta de la curva Incorporado a este recorte, ¿no? Exacto. En el caso, o sea, para armar un caso que las tasas de largo plazo bajaran,
es porque efectivamente los modelos macroeconómicos, algunos que muestran esta debilidad del empleo, tenían razón. Y el empleo sí está débil y el empleo sí necesita esta sobreestimulación no sobre, porque más bien sería este estímulo en la economía. Eso es un gran if. Si eso sucede, van a tener razón y toda la curva debería bajar. El caso contrario, el caso negativo, que en realidad es lo que nosotros pensamos que podría ocurrir, es que si baja la tasa, en realidad la Reserva Federal no tenía que haber bajado la tasa y al igual que el año pasado, veamos una curva más empinada, no solo porque la parte más corta haya caído, sino porque los inversionistas le exigen más premio a la parte más larga porque hay injerencia política en esta Reserva Federal, porque Trump, que no lo hemos mencionado, está atacando de manera personal a varios miembros de la Reserva Federal, está tratando de meter a parte de su equipo económico en la Reserva Federal. Es decir, la credibilidad de la Reserva Federal hoy está en juego y eso es como de país emergente, en donde le ponemos una prima por riesgo porque esas cosas efectivamente suceden y puede mover la tasa el presidente. Entonces, nuestro escenario es que la parte larga podría empinarse. Ahora, hablemos un poquito de el efecto que decías hace rato, Rubén, de los demás bancos centrales. Efectivamente, los demás bancos centrales están bajando tasas de interés. Creo que el 80% de los bancos centrales han bajado tasas de interés, excepto Japón, básicamente. Pero eso se da en un entorno donde efectivamente el resto de las economías están más débiles. O sea, la economía europea está muy débil todavía. La economía mexicana, ni qué decirlo. Latinoamérica en general está debilitándose y ameritan tasas más bajas. Además, hay otro efecto. El efecto de las tarifas le pega a la inflación en Estados Unidos, pero no necesariamente a la inflación de los demás países. El ejemplo es más claro México. México pues, no está teniendo un efecto inflacionario por las tarifas. Más bien, quien está teniendo un efecto inflacionario por las tarifas que le ponen a los productos mexicanos es Estados Unidos. Entonces, amerita que el riesgo inflacionario sea incorporado en los bonos americanos, no en los bonos mexicanos o en los bonos brasileños o en los bonos europeos. Entonces, sí hay el tema del ataque a la Fed es un tema grave y nada más para recapitular lo que dijiste, el escenario negativo puede parecerse al año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? La Fed sorprendió a todo el mundo bajando 50 puntos base en septiembre, cuando muchos pensaban que iba a ser 25 puntos base y estaba en duda todavía si iban a ser 25 o no. Se dan los 50 y ese fue el piso de las tasas de corto plazo. De ahí, todo el cuarto trimestre se la pasaron subiendo hasta llegar a los máximos que se dieron en diciembre, básicamente, ¿no? Y las tasas subieron más de 150 puntos base, ¿no? Después de un recorte de 50 puntos base, lo cual quiere decir que efectivamente el mercado no necesariamente te va a comprar el escenario de que solo por bajar la tasa ya las tasas de los bonos deben de bajar. Entonces, ese es el riesgo si esto se interpreta como, ya sea como un error de política monetaria por parte de la Fed, que está bajando prematuramente, que fue lo que pasó el año pasado, y ahorita yo creo que ya está el riesgo adicional que no estaba el año pasado, que es la independencia de la Fed está en juego también, ¿no? Entonces, ahorita puede ser peor en ese escenario un sell-off si el mercado lo llega a interpretar como que la Fed ya se vendió a lo que quiere Trump, ¿no? Básicamente. Y te agrego algo más, el efecto global que no hemos mencionado. El déficit a nivel mundial está aumentando y esto lo único que significa es que las tasas de largo plazo en los países desarrollados, al igual que en varios emergentes, se incrementan. Y los países desarrollados tienen correlaciones positivas. Esto quiere decir que de manera natural, si Japón, Australia, no Estados Unidos, Francia, Alemania, España empiezan sus curvas a subir, todo eso le pone presión para que la curva de Estados Unidos, simplemente para mantener ciertas razones de paridad de las tasas, tenga que subir. Por supuesto. Y de hecho es lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita las tasas de 30 años en Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, están subiendo y están rompiendo nuevos máximos, básicamente, ¿no? Digo, máximos de los últimos 15, 20 años, pero a final de cuentas no están comportándose de acuerdo a la receta tradicional de cuando los bancos centrales bajan las tasas.
Perdón, Dino. Sí, yo creo que hay un caso positivo y es el caso que está buscando Trump, que bueno, la probabilidad que le vemos es baja, pero sí existe el caso en donde la economía no se desacelera, la economía al contrario se acelera sin inflación. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que simplemente te baja los ratios, ¿no? De deuda. O sea, ¿por qué? Porque incrementas un GDP por arriba del largo plazo, 3%, 4%, y esto inmediatamente te baja esa razón, ¿no? De deuda al GDP, que me parece que es lo que está buscando, ¿no? Es lo que han estado vendiendo los republicanos. Me parece que ese es el único caso que yo veo en que baja tasas y el mercado exposed, por supuesto, responde de manera positiva. Muy bien. Vámonos al otro caso. La Fed no baja tasas. Powell dice, no señores, aquí mando yo, no Trump, las tasas no bajan. Convence al resto de... Es un escenario de baja probabilidad, el mercado no está preciando eso, pero asumiendo que pase ese escenario, ¿qué reacción esperarían ustedes de los activos? Yo esperaría una reacción muy mala del mercado. ¿Por qué? Porque en Jackson Hole ya salió a decir, Powell, a decir, hay espacio para bajar las tasas, dado la nueva información que tenemos. Y si ahora viene en septiembre y me dice, no voy a bajar las tasas, para mí se me haría un error de comunicación y el mercado yo creo que lo pondrá un pricing muy alto y tenemos mucha volatilidad en el mercado de bonos. Eso de corto plazo. Sin embargo, de largo plazo me parece que lo que va a pasar es que va a volver la credibilidad de la Fed, ¿no? Que la Fed es independiente, que la Fed lo que hizo fue voltear a ver los datos y entonces seguimos con ese compromiso de bajar la inflación y mantener el crecimiento a largo plazo, ¿no? Que en términos de los activos, lo que debería ocurrir justo en línea con lo que dice Rubén, es que la curva de corto plazo tendría que subir. Tampoco subiría mucho porque, o sea, sí esperas que vengan recortes, solo no ahorita, más hacia diciembre o febrero. La curva de corto plazo sube, la de largo plazo yo no creo que suba. En realidad yo creo que el movimiento debería ser algo muy enrangado de los niveles que ha estado, que es básicamente 4.25. Sin embargo, el equity, ese ahí yo creo que ya está en lo que se dice en el argot, es price to perfection. Si no ocurre el recorte, pues la perfección no ocurrió y entonces va a caer. Ok, muy bien. Ahora hablemos un poquito de México. De entrada, ¿cómo ven México? ¿Cuántos recortes le quedan a México? Nuestro punto de vista, si te hablamos 2025, es que Banxico todavía tiene espacio para recortar 25 puntos más sin que la Fed meta las manos. Asumiendo que se queda quieto. Exacto. Ese spread ya estaría o sea, Estados Unidos y México alcanzaría 300 puntos. El mínimo es 275. ¿Puede estar por debajo de 275? La respuesta es de que puede. Sin embargo, hay que entender cuándo se alcanzó ese mínimo. Se alcanzó ese mínimo cuando la inflación en México estaba en 2 puntos, sí, 2 punto algo, 2.8, 2.7. La tasa en Estados Unidos estaba en 0%, la inflación de Estados Unidos estaba en 0%, la expectativa de inflación en Estados Unidos estaba en 0%, la expectativa de inflación en ese momento estaba alrededor de 3 y algo por ciento. No estamos ahí. Entonces, ¿qué tanto tiene espacio Banxico para moverse sin la Fed? No mucho. A lo mejor este recorte está un poquito agresivo, pero yo creo que está por ahí. Y con la Fed, pues tiene espacio para irse en línea. Entonces, específicamente relacionando a Banxico con la Fed, yo creo que Banco de México tiene apetito para bajar lo más rápido que pueda. Y si la Fed le abre la puerta en septiembre, Banco de México va a tomar esa puerta y la va a cruzar. Sí. Y México se ve otra dinámica muy diferente del mercado de bonos, ¿no? Porque al final de cuentas el mercado sí le está pidiendo más recortes a Banxico, ¿no? El hecho de que la curva se haya empinado, se está empinando de la forma correcta, que es las tasas de corto plazo están cayendo mucho más que las tasas de largo plazo, pero ambas están cayendo, ¿no? Entonces, ahí claramente, como lo interpreta el mercado, es la economía está muy débil, requiere recortes y Banxico simplemente está cumpliendo, ¿no? Pues, ya estamos llegando en el punto donde ahora sí necesita ayuda a la Fed para seguir recortando, ¿no? Pero a ver, vamos a ver cuál sería el escenario de la Fed recorta, qué implicaciones debería tener para México. Creo que serían muy obvias, ¿no? Pero deberían de seguir bajando las tasas de los bonos, ¿no? Correcto. O sea, de manera obvia es la parte más corta de la curva. Hasta 3, 4 años, esto debería bajar en automático, uno a uno.
La parte media larga de la curva está mucho más relacionado con lo que pasa con los bonos en Estados Unidos. Este spread, puntualmente el de 10 años, o bueno, toda la curva se ha ido comprimiendo, pero otra vez hay límites. Actualmente, en números muy redondos, el diferencial de 10 años Estados Unidos, México, Estados Unidos está alrededor de 470. El mínimo de los últimos, ¿qué son? ¿2 años? ¿3 años? Es de 467. Ya está ahí. ¿Qué tanto más tiene espacio para caer? Pues sí tiene espacio, pero aquí ya entran otra vez estas variables de paridad de países emergentes en donde sí importa si la tasa de Brasil está en 15% y la de México, el bono de 10 años está por debajo del 9%. Entonces, es importante, sí es importante. Hay niveles que difícilmente se van a cruzar, pero eventualmente esa tasa de 10, el bono de 10 años en 9%, dado una tasa de política monetaria tan abajo o que siga bajando, va a tirar la curva a largo plazo. Que ahí yo agregaría dos cosas que a lo mejor sí son diferentes en este ciclo contra la historia de largo plazo. Una, el diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos se ha cerrado, ¿no? O sea, normalmente la inflación en Estados Unidos está en 2, la inflación en México está en 4,5. Entonces hay 250 puntos base de spread de inflación. Ese spread ahorita es de 100 puntos base o menos, ¿no? Básicamente. Entonces sí justificaría, a lo mejor, desde ese punto de vista, un spread más apretado que en la historia, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, yo creo que es importante considerar que la curva mexicana, al estar tan empinada, naturalmente genera que los inversionistas quieran alargar duración. Y eso, a pesar de que los spreads estén muy apretados, puede darse un escenario donde se aprieten todavía más, ¿no? Y que se vean caros con respecto a su historia. Pero bueno, hay muchas cosas que se ven caras hoy, ¿no? Sí, no nada más el S&P, las spreads de crédito globales, todos están muy apretados, ¿no? Caros desde el punto de vista fundamental. Eso pudiera pasar con la curva mexicana también, ¿no? No sé. Yo a otro punto agregaría el tema fiscal, porque es un tema que duró durante 2018, 2024, este tema de cuánto iba a ser México capaz de soportar tanto gasto, ¿no? Hemos visto un cambio en este último año. Prácticamente todos los megaproyectos pues ya no se le está invirtiendo tanto. Están tratando de reducir este 50%, o sea, mantener la deuda al 50% y un déficit primario de alrededor de 3-4% que lo están cumpliendo, ¿no? Y a lo mejor con un poquito más. Todo esto a costa de crecimiento, por supuesto, pero eso visto desde el punto de vista de un inversionista global, lo que te importa es eso, ¿no? Que tengan estos fundamentales muy bien y entonces puedes seguir invirtiendo. Y si el spread te lo permite y ya no te está compensando la tasa de corto plazo, pues puedes tomar mayor duración, ¿no? Eso me parece que es el caso positivo no solo para México, sino para otras economías globales, ¿no? Dada la incertidumbre en Estados Unidos para el tema de tasas, a lo mejor lo que te conviene es estar en bonos globales de emergentes, ¿no? De otros países como México, que igual tienen tasas muy altas. Y un punto que me faltó, porque nada más dije uno, dije que había dos. El segundo es la tasa real en México sigue estando muy alta, muy. O sea, ha bajado claramente, pero sigue estando muy atractiva. Entonces, de hecho, si quitamos el periodo 2024, sigue estando en los niveles más atractivos de su historia de largo plazo. Entonces, sí hay espacio por ese lado para que sigan bajando las tasas, ¿no? Entonces, pues claramente me queda claro que si la Fed baja tasas, va a ser algo positivo para la curva de bonos mexicana. Probablemente van a ralear todos los nodos. Para el tipo de cambio, ¿cuál debería ser la reacción? Yo esperaría que si no baja la tasa, en este evento de risk off, vieras un dólar más débil contra otras monedas desarrolladas, o sea, el DXY más débil, contra un peso, en realidad yo pensaría que debería mantenerse en rango, a lo mejor apretarse un poco más, o sea, el peso apreciarse un poco más, pero no habría mucho más. O sea, tampoco se ha visto este apetito. ¿Cuántos meses llevamos? 4 meses que el piso está cercano al 18.50, no logra romper ese piso. A lo mejor ya lo logra romper, pero no esperaría que pongamos números muy redondos. Ahorita está en 18.70, 18, algo de 18.70. Debería irse a 18. Se ve difícil. Em, Podría estar un poquito por debajo de 18.50, yo no lo dudaría. ¿Y equity? El equity, ese es, si no baja tasas,
Yo creo que esto se va a mover junto con el equity de Estados Unidos. O sea, se hace un risk-off global, cae S&P, cae mercados emergentes. Si baja tasas, todo sigue price to perfection. O sea, esto sigue funcionando. Sí, si baja tasa, me queda claro que uno de los argumentos en contra de invertir en equities, o uno de los que eran los argumentos, es que podías conseguir tasas mucho más atractivas en fixed income. Pero si las tasas de fixed income siguen bajando, pues eso le da espacio a equity para subir, ¿no? Que es lo que hemos visto este año, básicamente, ¿no? A medida que las tasas han bajado, el equity mexicano ha subido espectacular, ¿no? Sí. ¿Algún comentario adicional? De eso me parece que, o sea, si estás incentivando la economía, bajando las tasas, si además vienen los recortes de impuestos en Estados Unidos iniciando el siguiente año, que prácticamente es un cheque otra vez para todos, me parece que ahí es el caso positivo para el equity, ¿no? El caso en donde la gente no está volteando a ver fixed income y más bien se está concentrando en que pues, la gente va a seguir gastando, va a seguir habiendo consumo, las tasas más bajas deberían de incentivar algunos sectores, entonces me parece que es el caso positivo para equities. Muy bien, perfecto. Te voy a hacer una pregunta. Venga. Con base en estos escenarios, ¿qué estarías haciendo tú en tu portafolio? ¿Estarías comprando tasas? ¿Estarías comprando renta variable? ¿Cómo te estarías posicionando hacia finales de este año? Y yo creo que hay que separar corto plazo de mediano plazo. De muy corto plazo, yo sí creo que existe mucha volatilidad en el evento de si baja o no en septiembre. No tanto por lo que diga la Fed o porque cambie de opinión la Fed, sino porque va a depender de ciertos datos, específicamente el dato de empleo que sale el viernes, ¿no? Entonces, eso yo creo que si sale a una sorpresa puede cambiar todo este escenario. Entonces, de corto plazo me gustaría ser un poco más cauteloso. Sigo con la perspectiva de que las tasas México se ven súper atractivas, hay que estar invertido en duración, pero digamos que entre que ya han bajado bastante y que viene este evento que pudiera ser diferente a lo esperado, creo que hay que bajar un poquito de riesgo, pero poco, hay que seguir estando overweight. En equity me gusta mucho México por la historia fundamental de que la economía está mejorando en el margen y aparte un entorno de bajas de tasas a la baja pues te va a ayudar a seguir que las valuaciones sigan subiendo. Ese es mi escenario de mediano plazo. De corto plazo es nada más ser un poco más cauteloso. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber oportunidades derivado de ese ruido que puede haber. Ahora, igual y no hay ruido, igual y baja, todo ralea, pues a final de cuentas te va a ir bien en tu posición overweight de mediano plazo. Pero existe un escenario donde reaccione mal el mercado como en septiembre del año pasado, eso te lleve a una subida de tasas de corto plazo, que no va a ser permanente, pero va a ser una excelente oportunidad de compra, básicamente, ¿no? Entonces, no estoy viendo una pérdida potencial, sino más bien estoy viendo un costo de oportunidad alto de no traer balas en caso de que se dé escenario. Y aunque sé que es un escenario de poca probabilidad, sé que ese escenario no solo depende de Trump o de Powell, sino depende de un dato que no sabemos cómo va a venir, ¿no? Entonces, yo lo vería así. De mediano plazo, yo creo que equity mexicano es overweight, tasas México es overweight, peso mexicano, yo creo que en donde está bien, no se ve, no se ve barato, pero no se ve caro. Y más bien, pues esperando a ver si hay esta volatilidad que pudiera tener oportunidades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tú, mi estimado Fede, algo diferente? ¿O No, coincido con ese punto de vista. La broma que decíamos hace rato era que estar entre los árboles no dejes que estar entre los árboles no te deje ver el bosque, y el bosque es 12, 24 meses adelante. Las tasas en México muy probablemente van a estar abajo de donde están hoy, y eso hace que esto sea una gran oportunidad en los activos mexicanos, no solamente en fixed income. Hay muchísimo dinero que se puede hacer ahí. sí, de acuerdo. Y yo diría, no solo en México, hay países que se ven súper atractivos en términos de evaluación Brasil. y que esta puede ser ahora sí, finalmente su momento bajo el sol, ¿no? Brasil es uno de ellos, claramente, ¿no? Pero no es el único, hay varios ahí, ¿no? Entonces, sí pudiera ser un entorno positivo hacia adelante. Y el único escenario que hay que cuidar es recesión.
si efectivamente aquellos que abogan una baja de tasa tienen razón y esto va para una desaceleración más fuerte, yo creo que difícilmente lo que haga la Fed de aquí a diciembre va a cambiar ese escenario, y ahí más bien la preocupación es qué tanto ciertos activos que están caros pueden tener un ajuste. De nuevo, es un ajuste de corto plazo, que va a ser una oportunidad, pero claramente puede doler ese escenario, ¿no? Entonces, pero hasta ahorita parece que los datos no nos indican que vamos para allá. ¿No? De acuerdo. Muy bien. Y pues creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias. Ahora sí lo hicimos en tiempo, muy bien. Les agradecemos mucho su atención y por favor hagan preguntas. Con gusto les respondemos ahorita en línea y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos por haber estado acompañándonos en esta revisión de lo que estamos viendo en este mes de el cierre de agosto. Y tenemos un par de preguntas. Em, Aquí a las personas que las hicieron, les pediría si pudieran ser un poquito más específicos em, con respecto a qué fondos, porque básicamente nos preguntan en la primera, ¿cómo reaccionarían los fondos de inversión ante un escenario de mayor volatilidad en los precios del crudo y posibles sanciones económicas en la región? A ver, la pregunta está totalmente relacionada con lo que está pasando en Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué es lo que sabemos? A ver, el WTI, que es la referencia de Texas, está operando en estos momentos alrededor de $63. Ha tendido a disminuir en los últimos 12 meses de manera importante, puntualmente de abril a la fecha. Ha bajado bastante el precio del crudo. Números muy redondos, alrededor del 15% ha caído el crudo. Entonces, yendo hacia la pregunta, ¿qué es lo que esto podría impactar en términos de volatilidad? A ver, la volatilidad es hacia los dos lados, no significa que siempre sea negativo. Volatilidad también puede ser que el precio del petróleo siga cayendo. Que, por cierto, el gobierno de Estados Unidos lo que quisiera es que el precio del petróleo se mantenga bajo, pero ¿qué tanto más puede bajar? Eso está relacionado con el precio, con básicamente dos factores, obviamente, con la oferta y la demanda. Del lado de la oferta, bueno, de la demanda sabemos que eso se mueve más o menos estable, que es alrededor, si recuerdo bien los números, alrededor de poco menos de 100 millones de barriles al día es lo que se necesita. Y del lado de la oferta, bueno, sabemos que la OPEP tiene estas juntas en donde deciden qué tanto van a estar produciendo más o menos con respecto al número de barriles que en total van a producir y cada país cuánto es lo que va a estar poniendo en el mercado. Sabemos que ellos han ido aumentando en los meses anteriores la oferta. Tampoco la han aumentado de manera importante, pero sí ha ido en incremento. Ese es el punto uno. El punto dos es que los productores de petróleo tienen distintos niveles de costos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, los que están extrayendo gas natural, ellos, números otra vez muy redondos, el costo de hacerlo es de alrededor de $50. Entonces, si el precio del petróleo cruzara esos $50 hacia abajo y continuara esa tendencia, en realidad la oferta de petróleo de petróleo y de gas se empieza a reducir. Entonces, en automático, lo que debe hacer es que el precio del petróleo debería incrementarse de manera normal. Con respecto a posibles sanciones económicas en la región, aquí no me queda completamente claro, o sea, me imagino que es Estados Unidos, Venezuela. ¿Qué tanto Venezuela exporta al resto del mundo? En realidad, a pesar de que Venezuela sí tiene yacimientos importantes de petróleo, y también sabemos que Estados Unidos en calladito ha estado tomando barriles de Venezuela, puntualmente desde el gobierno de Biden.
pues Venezuela vive un poco como Cuba, como en un embargo, en donde abiertamente Venezuela no puede vender el petróleo al resto del mundo. Ellos no están siendo una fuente de oferta. Y entonces el precio del petróleo podría moverse si Estados Unidos decidiera poner más sanciones a Venezuela causado por este tema relacionado con el narcotráfico. Pues yo no creo que lo movería, cuando menos no hacia mayor oferta, ni tampoco hacia tanto mayor o menor oferta. Entonces, en ese sentido yo no vería impacto. Pensemos en términos globales. En términos globales, el petróleo y cómo afectaría ya puntualmente a nuestros fondos. Los fondos que son de 100% deuda están mucho más relacionados a lo que está pasando en las tasas en México, y eso está relacionado a lo que están pasando las tasas en Estados Unidos. Como mencionamos anteriormente, eh, los, desde nuestro punto de vista, los efectos más importantes, uno es lo que está haciendo la Reserva Federal. Dos, lo que está sucediendo en términos de déficit, colocación de papel, que eso aplica para el largo plazo en la curva nominal. Entonces, lo que esas dos partes relevantes en términos de los factores económicos hagan, va a mover las curvas mexicanas, y eso debería mover a nuestros fondos. Respondiendo puntualmente a la pregunta, no esperaríamos que nuestros fondos tuvieran gran volatilidad si se moviera el precio del petróleo. Y ya cerrando con renta variable y los balanceados, ahí podría haber movimientos, sí, pero tendremos que ver un alza en el precio del petróleo. ¿Qué tanto sería relevante? Pues llevamos, ¿qué será? Como 2 meses o a lo mejor un poquito más, que el precio del petróleo estuvo por debajo de $70. ¿Cuál es el impacto del precio del petróleo a la economía gringa? En automático, si sube el petróleo, la inflación sube. Eso es un hecho. Entonces, el impacto, o sea, depende qué tanto suba, si eso llevaría a un movimiento de la Fed o no. La renta variable, evidentemente, tendría una caída. Depende otra vez qué tan fuerte sea el impacto, pero por sanciones económicas, no lo vería como un factor relevante. Y de aquí vamos a la segunda pregunta. Sí, muchas gracias, Fede. Pues bueno, en esta segunda pregunta nos dicen, ¿cómo está cambiando el perfil de los inversionistas en América Latina y qué retos enfrentan los fondos de inversión para adaptarse a estas nuevas demandas? Bueno, empezando por un poco de qué es lo que hemos visto, qué es lo que se observa en el mercado de América Latina, particularmente en México, y que es muy similar a América Latina, es que los mexicanos o los latinoamericanos invertimos mucho en corto plazo. Cuando ustedes ven las estadísticas, prácticamente el 80, 85, incluso en ocasiones 90% de las inversiones están en fondos de corto plazo. ¿Esto qué es? Prácticamente lo que quieren obtener son rendimientos muy similares a lo que es un CETE de 28 días. Este tipo de inversiones fue muy positiva en los últimos 2 años. Sin embargo, ahora con la caída de tasas de corto plazo, o sea, los bancos centrales en el último año o 2 años han estado reduciendo sus tasas de interés. Ahora se ve muy atractivo la parte de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué retos se enfrentan? Pues que prácticamente lo que vemos es que los inversionistas no están aprovechando estas oportunidades. Más bien se están volteando a ver hacia atrás, y lo que están viendo es que pagó muy bien el corto plazo, pero eso no necesariamente es cierto en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, aquí creo que más bien la demanda que hemos estado observando es que sí, están un poco interesados. Sin embargo, es un porcentaje muy pequeño. Yo creo que el mayor reto es decirle a las personas, las tasas de mediano plazo y de largo plazo están bastante altas. Recordemos que las de mediano plazo están como 9%, bueno, de 10 años están como 9%, las de 30 años están en 9,5%. Son tasas históricamente altas, no las hemos visto en los últimos años. Entonces, si tu perfil es de largo plazo, probablemente se podría tomar una oportunidad ahí, que seguramente pagará un poco más que lo que te va a pagar CETES en el siguiente año. Entonces, hacia allá me parece que son los retos, informar que hay diferentes inversiones que se pueden adaptar a tu estilo. Entonces, con eso cerraría yo. Bueno, no vemos en este momento ninguna pregunta
adicional. Bueno, aquí acaba de llegar una. ¿En qué invierten expertos como ustedes? Nos preguntan. Em, yo hablaría de mí, Rubén hablará de él. Cada inversionista como ustedes es diferente. Las necesidades que yo tengo, unas están relacionadas con la liquidez y otras necesidades las tengo ya de muy largo plazo. Mi portafolio, por razones muy particulares en este momento, tiene como 60% en inversiones de muy corto plazo y el otro 40 ya es 100% equity, que desde mi punto de vista esto va a largo plazo y tengo un cachitito de bonos de también largo plazo, pero así es como yo lo tengo diseñado, pero por temas personales, por flujos y necesidades. Sí, y bueno, pues realmente, como sabrán, pues nosotros somos portafolio managers de Fixed Income, entonces sería extraño que les respondiéramos que tenemos una gran cantidad de equity. De mi lado, por supuesto, tengo más o menos una allocation en general de un 30% equity, 70% bonos, y en particular, dado las últimas tasas, como los hemos mencionado, el año pasado sí me dediqué a ir agregando bonos de largo plazo y este año todavía, ¿no? Son inversiones que tengo pensado no usar en mucho, mucho tiempo. Entonces, la verdad es que estoy aprovechando las tasas y la idea es quedarse ahí, ¿no? Por supuesto, también tengo una parte de liquidez, que es muy importante siempre tener liquidez por dos razones. Nunca sabemos qué es lo que pueda pasar en algún momento. Y como segundo punto lo pondría, siempre hay nuevas oportunidades, ¿no? Entonces siempre tener un espacio para liquidez, que puedas aprovechar estas oportunidades, siempre es positivo. Entonces, con eso respondo de mi lado. Pues ahora sí, ya no vemos ninguna otra pregunta, no dejamos ninguna en el aire y como todos los meses les agradecemos su presencia. Para nosotros es todo un gusto y honor poder platicar nuestros puntos de vista y después responder algunas inquietudes que tengan. Si les queda alguna otra inquietud, por favor busquen de manera individual a cada uno de los representantes de Principal y eventualmente nos podrán contactar para poder continuar este diálogo. Y sin más, terminamos hasta aquí el panorama económico y financiero del mes de agosto. Que tengan muy buen día.